Vamos a ofrecer en cuestión de instantes, bueno, no tan instantes, vamos a quedarnos un poquito con un tratamiento respecto a consideraciones técnicas que nos ha formulado el Fondo Monetario Internacional, escenario al que está visitando el Frente Económico liderado por la ministra correísta de Finanzas y Economía. No sé cómo le estará yendo. Pero fundamentalmente el Fondo Monetario está cuestionando la metodología de medición de la deuda externa nuestra. Claro, los representantes del gobierno del presidente Moreno han cogido, han seleccionado una metodología que nos es favorable, cuando la metodología universal como que es totalmente distinta. Y allá, Escuela de Técnicos, sede y epicentro de los mayores técnicos económicos del planeta, toman a mal, pues, ¿no? Y no creen, porque a ellos no se les puede engañar. Y ellos crean los parámetros a los cuales la humanidad y todos los países tienen que ajustarse, así de simple. Por eso es que el Fondo Monetario ha publicado las cifras de la deuda ecuatoriana en su página web. Señores invitados, doctor Luis Calero y doctor Fernando Santos Albite, placer tenerlos nuevamente honrando este programa. Y ya viene también el periodista Francisco Rocha, a quien estuvimos aguardando, pero parece que tuvo algún conflicto en un túnel en el denso tráfico capitalino de esta hora de la mañana. Es complicado. Aquí hay un audio que se activó, sí. Parece que fue, creo que algo lo hizo Pancho de adrede, ¿no? Sí, yo le vi. Pachito, bienvenido. Gracias, muy buenos Gonzalo. días. Estaba diciendo que el Fondo Monetario ha publicado cifras de nuestra deuda en su página web y con ello, ahí estamos bien, con ello estableció 2 puntos de diferencia entre las cuentas que lleva adelante el gobierno ecuatoriano y las que lleva adelante el ente internacional. Entonces, de acuerdo con el reporte actualizado a marzo del 2018, la deuda del gobierno del Ecuador ya sobrepasó el 40% del PIB, techo de la deuda permitido por la ley ecuatoriana. En el 2016 creo que promulgaron este límite. Pues en esa fecha la deuda era de 42.273 millones. Estamos hablando del 2016. Para que hagan un ejercicio de memoria objetivo, especialmente la gente que busca disminuirle las cifras. 42.273 millones. Las previsiones del Fondo Monetario además establece que para el 17 la deuda ya representaba el 45% del Producto Interno Bruto. O sea, ya estábamos sobrepasados prácticamente en 5 puntos porcentuales. Y en el 2018 va a ser de 48% el tamaño de la deuda. Este reporte también establece que el gobierno del Ecuador ha adoptado una metodología de contabilidad no estándar para fines presupuestarios. Esto por un lado. Los periodistas del área económica del diario El Expreso de la ciudad de Guayaquil, tomando como referencia estos criterios del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, destacan que el FMI está cuestionando la medición.
El organismo aclara que Ecuador usa un método no estándar, como ya lo dije, para calcular la cifra y que se ha sobrepasado ya el límite legal en el 2016. Pero hay algo más que ayer conocíamos respecto a la posición del organismo rector de la economía universal. El fondo se hace un lado de la metodología que el gobierno ecuatoriano usa para contabilizar la deuda pública y asegura que emplea procedimientos no convencionales. Lo que yo quiero es que tenga la bondad, Pancho, de ayudarme considerando estos datos cuestionados de la medición de la deuda, pero también la producción petrolera, o sea, la prenda petrolera que nosotros estamos utilizando para poder sobrevivir de nuestras necesidades fiscales, también debe estar adulteradísima. Y esa es la convocatoria que me permito formularles, doctor Fernando Santos, para que desde el lado especialmente de las provisiones de ingresos petroleros nos den una idea, y el señor doctor Luis Calero, que es un técnico excepcional, uno de los abogados más enterados, más que muchos economistas ecuatorianos, diría yo, estudioso de este tema, nos saluda el mal negocio del crudo ecuatoriano con Petrochina, con Unipec, que casi es lo mismo, y Petro-Tailandia. Estos ñatos han sido los más beneficiarios de la negligencia agravada por cuántas y cuántas comisiones, determinados intermediarios a los que no les ha pasado nada. Viven en lugares excepcionales de Europa, viven en Miami, viven en la Florida, tienen propiedades fantásticas y son los que siguen actuando silenciosamente en estos negociados, porque son claramente unos negociados. El crudo ecuatoriano que ha servido de base para tantas mañoserías tiene que ser medido de qué manera y qué he encontrado en una auditoría particular del creíble analista porque es un hombre de honor y de calidades éticas, doctor Luis Calero, con una gran experiencia en esta temática. El señor doctor y exministro de Energía Fernando Santos Alvite también nos ayudará a esclarecer esta temática. Yo hasta ahí Gracias, Gonzalo. Pacho el que conduzca este debate. Sin más preámbulo, entonces, doctor Calero, bienvenido, buenos días. Ya hay ahí unas tres hipótesis. Primero, ¿cómo salimos del margen de esta deuda, que sería del financiamiento? Y lo otro, ¿cómo calcular y en cuánto ustedes considerarían está la hipoteca o la prenda que dice Gonzalo del petróleo? Bienvenido, buenos días. Bien, gracias por la invitación y un gusto estar con Fernando, con ustedes. Un saludo a los oyentes. Son varios temas muy complicados y tratar de sintetizarlos en pocos minutos es un poquito difícil. Mire, yo creo que el tema del FMI y todos estos anuncios de de que el gobierno anterior sobrepasó el límite del 40%, ya van constituyendo una verdad de perogrullo. Durante muchos años se ha estado sosteniendo, distintos analistas, medios de comunicación sostuvieron siempre eso. Y lo único que se ha hecho ahora, vía Contraloría del Estado y vía hoy del FMI, es ratificar esa verdad. El problema, y cada vez que se ratifica, a quien le veo en serios problemas es al presidente Moreno y al actual gobierno. Porque independientemente de que al otro le achaquemos todas las culpas y le establezcamos todas las responsabilidades que podemos conversar más luego, el que tiene que afrontar ese problema, que es un límite,
sobrepasado ya es el actual presidente, el actual gobierno. Y no hay que olvidarnos que ya tiene créditos por 8.000 millones. Y ya los tuvo. Adicional. ¿No es cierto? Si el otro sobrepasó, este va a sobrepasarse más. Entonces, urgente, yo creo que los analistas y todos deben... comprar una salida. Pero obvio. O sea, ya no el análisis de que si puso aquí, contabilizó acá, contabilizó... Ya sabemos que sepas eso, ya sabemos. Sí. Soluciones. Muy bien. Y las soluciones tienen que ser pragmáticas, y ahora está muy de moda el pragmático, tienen que ser pragmáticas. Y tienen que ir, mire, hay el mecanismo... Imposibles. Pero claro, ve, hay que comenzar por el mecanismo de la Asamblea Nacional, que está previsto en la propia ley. Tiene que solicitarse autorización, se decía con un plan sostenible, ya ha presentado un programa el presidente que ha sido generalmente aceptado, con una que otra observación por aquí, que obvio existirán personas que cuestionen una u otra propuesta del presidente de la República. Ya existe un plan, por lo menos para el mediano plazo. Digo, entonces, obviamente, tiene que acudir a la Asamblea Nacional para solicitar la autorización para reendeudarse nuevamente. Y vienen las otras que son el reperfilamiento de la deuda. ¿Usted supondría que aquí en este reperfilar la deuda podemos separar la deuda petrolera adquirida a través de negociaciones o, como dice Gonzalo, de prenda, y la deuda de financiamiento que hemos obtenido? Ese es uno de los temas que se ha estado planteando, y yo creería que indebidamente, y es contradictorio, porque si queremos separar los dos tipos de deuda, entonces, estamos aceptando la teoría del gobierno anterior de que eran distintas, pues. Pero es que incluso separadas se pasaron. Pero claro, ya. Entonces, sí resulta indispensable renegociar las dos. Y yo voy a insistir en un aspecto que lamentablemente no fue considerado en su momento en el informe de Contraloría sobre la deuda. Mire, existen unos documentos básicos, existen unos elementos básicos que no han sido topados. A partir del decreto 466 que expidió en el mes de agosto de 2010, el presidente Correa, autorizándole al ministro la suscripción de un crédito con China, no se percataron que en el artículo 6 de ese decreto y en los considerandos, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, reconoció la existencia de acuerdos previos al 2010, de negociaciones y acuerdos previos. El artículo 6, permítame leer porque esto es fundamental. El artículo 6 dice, del decreto 466 de agosto de 2010, autorizar al ministro de Finanzas o a su delegado a suscribir el respectivo convenio denominado de 4 partes, a suscribirse entre la República del Ecuador, Ministerio de Finanzas, Empresa Pública de Hidrocarburos, Petroecuador, Petrochina International Company Limited y el Banco de Desarrollo de China, y demás instrumentos y anexos relacionados con el mismo. Este demás instrumentos y anexos es un conjunto de minutas y acuerdos que llegaron con anterioridad en el año 2009. Y entonces inclusive diseñaron un flujograma de los recursos, cómo salían de China los recursos y cómo tenían que regresar al Banco de China, pasando por Petroecuador, pasando por el Ministerio de Finanzas. Es decir, en definitiva fue una trama. Esa fue una trama, ¿sí?, autorizada, avalada, con conocimiento del presidente de la República, Rafael Correa, y que consta en el decreto 466. ¿Llegan a niveles delictuosos? Yo no voy a ir ahí todavía, porque ahí nos perdemos, como están perdidos con el informe de Contraloría. Y pueden perderse Esto es técnico-económica por no puramente. tomar estos elementos claves y fundamentales. Sí, mire, en esos convenios, tanto en el 4 partes como en las minutas, en los acuerdos básicos, se establece los objetivos de cada uno. Claro. Se establece el objetivo de China, dice, obtener crudo. Y el objetivo del Ecuador, obtener financiamiento. Esos son dos objetivos básicos y se establecen las condiciones. Inclusive señalé hace meses que ese documento debe servir para la renegociación de los contratos petroleros. ¿Por qué? Porque ahí se establecen las condiciones que tienen que ser un ganar-ganar y que tienen que ser en condiciones de mercado. Y entonces no son condiciones de mercado cuando es perjudicial para el Ecuador, no son condiciones de ganar-ganar cuando no está ganando el Ecuador lo mismo que está ganando China. Bien, entonces mire usted, todos estos documentos
todos esos instrumentos no fueron considerados. Y esto es la base, desde mi perspectiva, que puede estar equivocado, para un delito que no se ha tipificado. Porque lo que vamos es, primero hay que decir, indicios de responsabilidad penal. Los indicios de responsabilidad penal están respecto de las personas. Pero para ello debe haber identificado la Contraloría entonces ya cuál delito es el que se cometió. Y luego los jueces, ¿no es cierto? Ellos presentan un informe con indicios de responsabilidad. La responsabilidad es sobre las personas. Pero tiene que decir sobre qué delito, pues, presume que se cometió. Entonces, yo he oído... Perdona, doctor, pero la autorización de Correa no le inscribe como el principal agente de para esta mí, sí. distorsión legal. Pero para mí sí. Y entonces, pues que le voy a decir qué tipo penal es el que desde mi punto de vista debería perseguirse y que es el de disposición arbitraria de fondos. Ya. Disposición arbitraria. Pero ese ya no existe, fondos, doctor Calero. ¿No existe que los fondos? No, el delito tipificado No, el delito así. fue, primero, vamos, la disposición arbitraria de fondos está dentro del artículo en el Código Penal Integral, Orgánico Penal Integral Penal, está dentro del artículo del peculado y debería admitirse entonces que son imprescriptibles. Claro. En segundo lugar, esos instrumentos ahí. base que sirvieron para las posteriores negociaciones continúan vigentes porque han continuado negociándose barriles más, barriles menos. Entonces, para mi criterio, existiría disposición arbitraria de fondos. ¿Por qué? Porque esos fondos, la venta del petróleo, de acuerdo con la Constitución, esos ingresos le corresponden a Petroecuador. Y Petroecuador con esos ingresos, ¿no es cierto?, tiene que operar, tiene que invertir, tiene que reinvertir, y solo los excedentes van al presupuesto del Estado. ¿Qué hicieron con este esquema? Que directamente los ingresos que obtenía Petroecuador, sea con preventa o con créditos, o con créditos directos de Petrochina, iban al presupuesto general del Estado. Claro. Y eso consta en estos acuerdos, en estas minutas a las que me estoy refiriendo, y que lamentablemente no han sido consideradas, y que ojalá la Fiscalía, en la investigación que tiene que estar haciendo a propósito del informe de indicios de responsabilidad penal, lo haga. Doctor Santos, bienvenido. Me disculpa, Fernando, que me haya extendido. Planteado así, uno diría entonces, aquí hay ya un delito que hay que perseguir desde la Fiscalía, porque si bien, como señala el doctor Calero, el informe de la Contraloría no tipifica así expresamente, dice hay indicios, investigue, el fiscal tendrá que motivar eso para que después los jueces traten, o capaz que dice el fiscal, no hay motivaciones y archivos. Bienvenido nuevamente. Buenos días. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, doctor Calero, Gonzalito y a la audiencia. Mire, Francisco, el problema es sumamente serio. ¿Por qué? Porque ya el gobierno de los Estados Unidos lo dijo hace algunos años, el Ecuador es uno de los países donde se falsifican las cifras oficiales. El Departamento de Estado en esos boletines o esos exámenes anuales que hace, dijo, Ecuador, Haití y Venezuela falsifican las cifras. Obviamente eso era en tiempo del presidente Correa, saltó el presidente Correa, que los imperialistas, los yanquis y bla, bla, bla. Bien, ya se ha demostrado esta falsificación no solo con el informe de la Contraloría, sino con la declaración del Fondo Monetario Internacional de que es falsa la interpretación que da Correa. El mundo va hacia la unificación de las reglas. Mire, las reglas de contabilidad son universales. Todo el mundo usa las mismas, ¿no? Desde la Edad Media que se inventó la contabilidad por partido doble. Exactamente, debe y haber. El Ecuador falsifica las cifras. No pone esto como deuda, quita esto, que pone lo demás. Eso es falsificación. Ya lo descubrió la Contraloría con la ayuda de los veedores y lo ha descubierto el Banco Pero ahí Mundial. En el Brasil sí se juzgó a una presidenta por esto. Pero por supuesto. Por modificar las cifras. Obviamente. Entonces, separemos el problema. Una es la responsabilidad del falsificador, porque esto fue por orden de Correa con sus adláteres, y otra cosa es cómo arreglar el problema. Porque el presidente Moreno
todavía necesita cada año 10.000 millones de dólares de deuda externa. Necesita unos 30.000 más en lo que le queda del periodo. Y ya los posibles inversionistas en bonos ecuatorianos, ya se les puso una bandera roja. Están bajo la advertencia de que la contabilidad ecuatoriana es falsa. Entonces, mientras no se arregle este problema, nadie va a poner un sucre, le va a prestar $1 al Ecuador. ¿Cuál es la solución? Perdone, doctor. Lo que quiero que entienda la ciudadanía, y ojalá ustedes tengan la bondad de hacerle comprender a la opinión pública, es si las preventas petroleras, esta es la cosa macanuda, digamos, las preventas petroleras son o no consideradas como deuda. El fondo dice, las preventas petroleras son deuda. Aquí dicen, no son deuda. Esta es la parte en donde la maestría engañosa de la administración Correa quiere distorsionar con el apoyo del silencio de los actuales conductores del Frente Económico, quieren hacernos creer que esta es otro tipo de operación, que no debe ser considerada como deuda. Las preventas petroleras de las que hemos estado viviendo estos últimos meses. Y recuerdo que el exministro de la Torre decía, pero no, eso no se considera. No. El fondo sale y dice, las cifras de la deuda ecuatoriana son estas, pero considerando que las preventas se integran al porcentaje de deuda que estamos advirtiendo. Y esto toma en cuenta... ayuda a la falsificación Pablo que Celi dice. toma en cuenta y dice, no, pues, esto también es deuda. Ahí hay uno. Se rige a las metodologías de cálculo del Fondo Monetario o no la Contraloría General del Estado. Yo ahí sí no me meto en los técnicos. Doctor Santos, mire, es que, y ya lo ha dicho el doctor Calero, y quiero repetirlo, esto es otra falsificación, llamarle preventa a un crédito. Claro. Los chinos nos prestaron la plata y les tenemos que pagar parte en crudo y parte en dinero, pero es un crédito externo de los chinos que aquí le hicieron agua, lodo y le dieron otro nombre, pero es una deuda. Para un niño de primer grado de contabilidad, hasta para un economista, es una deuda, si es un crédito de China, son créditos que hemos recibido de China y todavía no pagamos. Pero lo gravísimo entonces es cómo arreglar la situación. Verá, hay un camino, sincerar las cuentas, Francisco. ¿Quién es el auditor de los países? No son los acreedores, no son los bancos Citibank, JP Morgan, no. Es el Fondo Monetario Internacional. Ellos tienen los equipos, tienen la metodología, saben cómo auditar las deudas. Cuando fueron a Grecia, según el ministro de Finanzas de Grecia, Grecia era más solvente que Alemania. Cuando vieron la contabilidad estaba más quebrada que Mozambique. Que Venezuela o Mozambique, claro. Así es que eso hay que hacer. La ministra de Finanzas, no me gusta la actitud de ella, porque en un programa de televisión, un domingo en la noche, tomó el partido de los falsificadores. Dijo, no ha pasado la deuda del 40%. Eso es falso, ella sabía que es falso. Y ahorita está en Washington. El Fondo Monetario, el convenio del Fondo Monetario Internacional tiene el artículo 4, me parece, que permite la revisión de las cuentas. La revisión de las cuentas. Entonces, ¿cuál es la solución? Necesitamos todavía 30.000 millones de deuda en lo que resta el periodo del presidente Moreno. ¿Quién nos va a prestar? Solo cuando los acreedores sepan que es un país que tiene su contabilidad al día. Entonces, la ministra que está en los Estados Unidos tiene que ir al fondo y decirle, señores, tengan la bondad de venir al Ecuador, hagan una auditoría y encuentren la verdad, porque si no, no habrá financiamiento, no habrá dólares. Sin dólares se paraliza el país, porque esa es la moneda. Entonces, la actitud, la acción que tome la ministra de Finanzas en estos días es crucial. O le trae al fondo a que sincere las cuentas y dé un baño de verdad a este país,
o seguimos por la senda falsa del correísmo y vamos a tener una crisis gravísima económica. Doctor Calero, planteado así entonces, ¿qué hacer con la política petrolera en este momento? Porque, claro, ahí usted dice, hay que renegociar estos contratos porque aquí hay un, por decirlo menos, dolo de cómo han actuado. Y el Congreso podría exigir eso a través de una, si van a pedir, por ejemplo, una ampliación del límite de la deuda. Pero este rato es el petróleo el que puede ayudarnos a abrir o a cerrar esta puerta. Yo creería que no. Permítame previamente hacer unas dos consideraciones sobre las preventas. O sea, cualquier contrato de largo plazo implica una preventa, es decir, vender una producción futura. Y todos los contratos de futuros van a encerrar una preventa. Eso es normal y corriente. El que vende flores al exterior hace el contrato con anticipación para una producción futura, por ejemplo, para el 14 de febrero, pero los contratos se hacen desde el año anterior. Ese no es el problema. El problema es el que en este tipo de preventas, de contratos, si se da un anticipo. Entonces no hay que confundir el anticipo con la preventa, en primer lugar. ¿Sí? O sea, no le satanizo yo a la preventa. Tampoco le satanizo al anticipo, porque si hay un comprador que me da un anticipo por un contrato, una producción futura, no es ningún pecado, ningún problema. ¿Cuál es la variante que le dio el gobierno del señor Correa? Esta trama que usted describía. Así de simple, que eran créditos simulados, que aquí lo dijimos desde hace cuánto tiempo hablábamos, a veces en solitario, créditos simulados. Y entonces, cuando usted como vendedor le reconoce una tasa de interés por el anticipo, sí, a ver, claro. Esto no es una preventa, no es un anticipo, no, es un crédito. Y cuando en el contrato aprueba una tasa, ¿no es cierto?, un interés y una tabla de amortización separada, se convierte en crédito totalmente. Y si usted considera entonces lo que señalé hace un momento, estos documentos previos en los que se establece que va a existir definitivamente una relación financiera, que el uno está para financiar y el otro para proveer, y que separan adecuadamente lo que es la relación financiera de lo que es la relación comercial, porque para instrumentar la parte comercial obviamente están Petroecuador, Petrochina, pero es la parte comercial, y la parte financiera está el Banco de Desarrollo de la China, etc., y está el Ministerio de Finanzas. Por eso interviene el Ministerio de Finanzas en el contrato 4 partes, en el convenio 5 partes, etcétera, etcétera. Pero un dato adicional para cerrar esto. Mire, lo que parecía y se publicitaba como una acción patriótica y de soberanía respecto de la renegociación de los contratos y el cambio de modalidad. Resulta que eso estaba enmarcado dentro de esto que estamos analizando. ¿Cuál era la intención del señor Correa? Tener a disposición del gobierno todo el crudo, toda la producción para poder hacer todo este tipo de cosas. No importaba qué negociación hacer. Claro, y las tarifas. Claro. Porque eso de que el petróleo ya es nuestro resultaba ser pero una barbaridad. Mire, si el petróleo era nuestro y el petróleo estaba a $40 en el mercado y yo tenía una tarifa de $35 que pagar, más $5 de comercialización, de transporte, 35 más 5, 40. Vendía a 40 y pagaba 40. A mí, ¿de qué me sirvió como Ecuador de que recuperamos el petróleo? Ya es de todos, ya es del Ecuador. No. La estrategia, y esto formaba parte de ello, era simple y llanamente que el gobierno quería disponer de toda la producción petrolera para incursionar en este tipo de negociaciones, que a la postre le sirvieron pues entonces como garantía, ¿no es cierto?, como soporte para todo ese esquema de endeudamiento externo. ¿Sí? Entonces, destrabar eso en este momento, yo no sé lamentablemente las cifras últimas, porque esas tienen que irse modificando diariamente en función de las entregas que se hagan de petróleo. No tengo el dato de cómo estará. Y más o menos. Ni el mes pasado. Sería irresponsable de mi parte dar una cifra. No me atrevo a eso. Doctor Santos, ¿tiene usted alguna cifra del este?
¿cómo? Porque este rato lo que necesitamos es destrabar, como ha dicho justamente el doctor Calero. Destrabado el tema, podríamos avanzar en una renegociación que parecería se inicia, pero que a la China obviamente no le interesa, no ni a Tailandia. Mire, primero, las cifras son absolutamente confusas, absolutamente confusas. Lo dice el informe de la Contraloría, ¿verdad? Para el Ministerio de Energía, de Petróleo, todavía se debe 2.800 millones a la China, 2.800 millones. Pero para el Banco Central solo se debe 1.700 millones, 1.100. De diferencia. Desaparecen como por encanto, Claro. bien. Pero lo grave es que, supongamos que debemos los 2.800, Francisco, ya. Pero tenemos que entregar 500 millones de barriles a la China. Pero 500 millones de barriles de crudo son 30.000 millones de dólares y solo debemos 2.800. O sea, tenemos que entregar 10 veces más. Y al precio de gallina robada que imponen los chinos. Por eso el señor ministro de Energía, que es un hombre serio, y el presidente Petroecuador, lo que quieren es decir, vean señores chinos, aquí está su plata, y lárguense. Pero Y dicen liberen que ese eso crudo. no podría ser. ¿Cómo liberar ese crudo? Pero decirles, vean, aquí está su plata, dicen que hay una prohibición, que no la conocemos, pero que no es posible decir, vea señor, esto me prestó, tome y muchas gracias, porque hay una prohibición, sino que hay que hacer el cumplimiento del contrato. Usted ha puesto el dedo en la llaga. Ese es el problema. Puede ser, yo diría, hasta traición a la patria, el comprometer 30.000 millones de dólares por 2.800 por o por 2.800, por lo que sea. Pero ahí es la decisión del Estado. Es una cosa serísima. La Cancillería, que no ha hecho nada, ¿verdad?, debía llamarle al embajador de la China y decirle, un momentito, señor, un momentito, ya no queremos seguir con ustedes, porque hay compañías que le quieren prestar al Estado estos 2.800 para que los chinos se vuelvan a la China y ese crudo se venda a un precio comercial, 3, 4, 5 dólares más por barril, como lo ha demostrado. Y ese crédito que ofrecerían, que es como crédito, como financiamiento, con preventa, con prenda o sin prenda, se debe decir, como tiene crédito. que ser como crédito. Y hay que sincerar. Claro, muy bien, les debimos 2.800 a estos chinos sinvergüenzas, préstenos 2.800, les pagamos y lárguense. Y ese crudo liberamos y vendemos a un precio excelente. Pero usted ha notado muy bien, Francisco, ¿por qué no hacemos eso? ¿Qué pasa? ¿Quién se opone? ¿Quién boicotea? Mire, la situación económica del país es tremenda y ahorita se ha agravado, porque lamentablemente estos incidentes de terrorismo, y es un país vulnerable. ¿Dónde están los terroristas actuando? En la frontera norte, en la provincia de Esmeraldas. Ahí tenemos los 2 oleoductos, terminan ahí, tenemos la refinería principal. Un inversionista italiano o francés o de Hong Kong que quiere invertir en el Ecuador, dice muy bien, primero, ojalá las cuentas claras, y en segundo lugar, y esto está vulnerable la infraestructura petrolera y se paga con el crudo. Entonces es la oportunidad de hacer bien las cosas. Que venga el Fondo Monetario y pedirle, decir, señores, háganos la auditoría, que salga lo que salga. Pero hay que sincerar las cuentas, porque hemos estado 10 años bajo la mentira. ¿No le basta con la Contraloría? No, porque la Contraloría está haciendo muy bien, pero no tiene credibilidad internacional. Usted, un auditor, mire, son tan payasos los del gobierno anterior, que un proyecto tan grande como la refinería del Pacífico, que involucraba una inversión de 13.000 millones de dólares, tenían una auditoría interna, no tenía una auditora externa, una auditora a la Price, ¿verdad? Las grandes del mundo, no, tenía una interna que les autorizaba la falsificación de las cifras, supongo, ¿no? Eso ha pasado con el país, 10 años falsificando cifras. Entonces, un país que necesita de un flujo constante de crédito,
ningún acreedor va a poner un centavo si no sinceramos las cuentas. Así es que, repito, la ministra de Finanzas está en los Estados Unidos. A mí no me da confianza, no me da confianza. Cuando lo vi en la televisión, ese programa con el periodista Carrión, diciendo, no, los falsificadores tienen la razón, estamos debajo del 40%, ya me preocupa. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Llamarle al fondo una auditoría sincera y ver lo que pasa, y ahí esperar la posibilidad de endeudarnos, porque si no ponemos las cuentas claras y el chocolate espeso, nadie nos va a prestar un centavo. Doctor Calero, ¿existe esta posibilidad de que esté en un contrato secreto, que no podemos hacer esta transacción? Y ahí sí jurídicamente, ¿eso es posible? A ver, ¿Y miren, la traición a la patria se configura ahí? Francisco, he leído los contratos que han estado disponibles por ahí y... ¿Habrá alguno? No se trata. Todavía? No. Mire, yo interpreto así. Existen dos obligaciones básicas que tiene el Ecuador o Petroecuador respecto de China. La una es venderle X volumen de crudo durante cierto tiempo, serán estos 30, aplicando una fórmula prevista. Ya, es lo uno. Lo otro es pagarle el anticipo, entre comillas, que le dieron. Y para eso entonces tiene que mensualmente descontársele de las facturas que los descuentan y además van a la cuenta del banco de ellos mismos. Ya. Entonces, si usted soluciona la primera, una obligación esta del crédito, del anticipo, la propuesta de Fernando, cogemos a unos generosos por ahí que dicen, a ver, yo le presto en mejores condiciones, cogemos, les pagamos. Subsiste la segunda obligación, que es entregarles crudo durante X tiempo. Pero ya ahí tendríamos que negociar. No, entonces, espera, vamos. Entonces, y la intención es liberar crudo. Yo digo, liberar crudo, ¿para qué? Para venderlo. Claro. Pero a venderlo a condiciones de mercado. Entonces, si con los chinos nosotros renegociamos, estableciendo el precio en condiciones de mercado, estamos cumpliendo el objetivo. Pero claro, y estamos honrando contratos. Porque tampoco, y no hay que olvidarse que es la segunda economía del mundo, China. No hay que olvidarse. Y que las relaciones cruzadas a nivel mundial, a nivel internacional, son de tal envergadura que tienen sus pesos. Y lo otro, lo que siempre se ha sostenido, Fernando, el respeto de los contratos por parte del Estado. Pero ahí también uno diría, ¿y esos contratos se han sido lesivos y abusivos? Por eso hay que renegociarlos. Entonces yo digo, perfecto. Y para eso hay que retrotraerse a los documentos iniciales que no han sido considerados, donde se establecen las bases, los fundamentos para todas las relaciones financieras y comerciales a futuros. Equidad entre las partes, condiciones de mercado, condición de ganar. Y entonces es simple demostrar si estamos ganando nosotros. Si son condiciones de mercado o no son. Si en el mercado está un premio de $2 y nos están pagando 1.25, pues simplemente no son condiciones de mercado. Sí. Doctor Santos, para terminar, se nos fue el tiempo, pero esto es un tema que yo sí les comprometo a que, por suerte, contamos siempre con ustedes para seguir adelantando. El primer paso, el doctor Calero dice, si vean, no necesitamos agradecerles, hágala bien y salga a la China, sino negociemos en las condiciones del mercado. ¿Usted creería que sí? Pero por supuesto, pero a mí no me gustaría, si alguien nos estafó durante 10 años, seguir con el estafador, para serles sincero. Pero bien, si ellos nos pagaran el precio mercado, habría que conversar. Yo no pongo a eso, ¿no? Pero, por favor, recordemos que aquí hay corrupción en esos contratos. El funcionario chino que negoció a nombre de la China esos contratos, lo condenaron a la pena capital, porque China también es un país que quiere limpiar su nombre, que combate la corrupción. Antes había corrupción con el nuevo presidente, quiere haber transparencia y honestidad, y a estos sinvergüenzas les puso en su sitio, ¿no? Entonces son contratos mal negociados, son contratos donde hay corrupción. Y aquí también ya la Contraloría algo está diciendo. Entonces castiguemos a los corruptos y entremos en una relación. Transparentar las cuentas, transparentar contratos y iniciar una negociación. Exactamente, pero mire, ¿cuál es la buena voluntad de los chinos? Ya estamos un año, el próximo mes se cumple un año. ¿Y qué hemos logrado? Absolutamente nada. Cubrirles la retirada en un año.
ya no responden políticamente. Esperemos que judicialmente sí. Así es que transparencia, honestidad, claridad son las únicas posibilidades de que el país no se paralice por la falta de dólares que puede suceder en un país donde todo era turbio, donde todo era sucio, donde todo era falsificado. Yo quiero agradecer al doctor Fernando Santos y al doctor Luis Calero que nos ha acompañado un poco a entender el tema del mundo petrolero, las negociaciones anteriores y lo que puede venir. Muchas gracias a ustedes. Hasta el día de mañana. 92.5